¿Cuántos lo creen? Amén. Ya se han mojado, pues por eso lo creen. ¿No ve? Amén, claro que sí. Ya han sido bendecidos antes de llegar, ¿ve? Me ha ganado Dios, ¿no? Ya, pero hoy vamos a estar viendo qué tan importante es la lluvia en la Biblia. Porque muchas veces escuchamos que nos hablan de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Pero les cuento que no todos saben el significado de aquello. Por lo tanto, hoy vamos a estar viendo qué tan importante es la lluvia en la palabra de Dios. Para ello vamos a abrir nuestras Biblias, todos los que tienen Biblias y los que no, acérquense a un cristiano, por favor. Vamos a leer el libro de Deuteronomio 11, del 16 al 18. La palabra de Dios nos dice: guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, en vuestros frontales, en vuestros ojos. ¿Cuántos conocen la filacteria? A ver, una manito arriba los que conocen la filacteria. ¿Nadie? Les voy a explicar. Justamente de eso nos está hablando ahorita la palabra de Dios. Nos dice que atemos la palabra de Dios en nuestras manos y aquí en la cabeza. Si ustedes ponen filacteria en Google, les va a aparecer a unos israelitas con una wincha y un cuadradito aquí. Y eso hacían porque Dios les dijo que guarden su palabra y sus mandamientos. Porque si ellos algún día iban a decidir servir a dioses ajenos, en estas épocas, ¿a quién están sirviendo? Al Equeco, ¿verdad? Exacto. Es un dios ajeno. Pero nosotros aquí estamos viendo cómo Dios es celoso. Para muchos Dios no castiga, ¿verdad? Muchos creen que Dios es amor y que te va a perdonar todo y no te va a castigar. Pero aquí en lo que hemos leído nos dice: y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto. ¿Será que los israelitas han hecho caso a esto? Atándose, sí han hecho. Hasta en la actualidad otros siguen atándose los 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los 5 libros, el Pentateuco que ha escrito Moisés, siguen atándose para recordar la palabra del Señor. Pero lastimosamente han ido en pos de dioses ajenos, de Baal, de Acera y de todo aquello. Por lo tanto, aquí nos vamos dando cuenta que la lluvia es una expresión de Dios, porque solamente Dios puede abrir y cerrar los cielos. ¿La lluvia es buena o mala? A ver, los que dicen que la lluvia es buena, una manito arriba. Los que dicen que la lluvia es mala, una manito arriba, los que se han mojado. Es depende, ¿no? Si te moja, es mala. Pero si estás en tu casita y llueve, es buena. Pero para la alimentación se necesita, ¿no? La lluvia. Porque como dice aquí, si no llueve, no van a dar fruto los arbolitos. Entonces no va a haber fruta, no va a haber verdura. Y seguro los precios se van a disparar. Por eso la lluvia es una expresión de Dios. Es algo que los hombres no pueden controlar. Aunque intenten disparar a las nubes para que llueva, pero no pueden hacerlo. Y hoy vamos a estar viendo cuándo ha sido la primera lluvia. Por un premio, ¿quién sabe? ¿Cuándo ha llovido por primera vez? El diluvio, muy bien. En la época de Noé, ¿verdad? Ahí Dios ha demostrado su enojo. En ese momento Dios se ha arrepentido de haber creado a los hombres, a los animales, porque el pecado era tanto en la tierra que Dios dijo: me arrepiento de haberlos hecho. Y quería destruir a toda la humanidad, pero ha visto en Noé y su familia
algo agradable, ha visto a un hombre justo. Entonces por eso los ha decidido salvar, ha reiniciado la creación. También llovió en la época de Faraón, en las 10 plagas. Hizo caer granizo con fuego, como hemos visto esta mañana. Y muchos profetas en el Antiguo Testamento hablaron de 2 tipos de lluvias, lo que mencionábamos, ¿no? La lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Cuántos conocen estos conceptos? A ver, una manito arriba. ¿Quién conoce el concepto de lluvia temprana y lluvia tardía? La pastorita, suba a predicar. Es muy interesante, porque muchas veces escuchamos y no prestamos atención o no googleamos, porque si tú googleas vas a poder encontrar la definición. Vamos a ver que tenía un significado agrícola en Israel. La lluvia temprana se daba entre los meses de octubre y noviembre. ¿Y para qué era? La lluvia temprana ablandaba la tierra para la siembra y refrescaba los campos tras el verano. Así que la tierra estaba dura por tanta calor, ¿no? Pero esa lluvia venía y lo alistaba todo para que ellos dejen la semillita y listo. Y la lluvia tardía venía entre marzo y abril. ¿Y para qué era? Era crucial para la maduración final de los frutos antes de la cosecha. Ahora, estas 2 lluvias no solamente sirven para los israelitas, para la agricultura, también tienen un significado espiritual. La lluvia temprana nos habla de Pentecostés, donde ha sido derramado por primera vez el Espíritu Santo a las 200 personas que estaban reunidas, porque Jesús les dijo: vayan, oren y esperen, porque les voy a mandar al Consolador. Entonces ellos estaban ahí en ayuno y oración esperando ese regalo. Y la lluvia tardía nos habla del fin de los tiempos, lo que estamos viviendo actualmente. Simboliza un derramamiento mayor del Espíritu Santo para fortalecer a los creyentes, predicar el mensaje final y preparar la cosecha antes del regreso ¿de quién? De Cristo. Amén. Como hemos visto, la lluvia y la nieve siempre cumplen su propósito. Nunca cae la lluvia en vano. Por eso en Isaías 55, 10, 11 nos dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Por lo tanto, cada vez que veamos la lluvia, la nieve, recordemos que se asemeja a la palabra de Dios. Cada vez que tú escuches la palabra de Dios, es como una lluvia refrescante que tú necesitas. Nunca va a volver vacía, nos dice. Siempre Dios la está enviando con un propósito, porque Él dice: lo que yo quiero. Dios sabe qué es lo que tú necesitas. Y Dios te puede hablar a través de este predicador, a través del pastor Johnny en la mañana, o a través de cualquier hermanito que te salude hoy en la congregación. Pero tú tienes que estar con los oídos dispuestos. Ahora vamos a ver que hubieron 2 profetas en la Biblia que oraron por lluvia. ¿Quiénes fueron? Imagínense poder orar para que llueva. Yo cuando estaba viniendo estaba orando para que no llueva. Con la profeta nos hemos encontrado, pero ha llovido. Pero estos 2 profetas han orado para que llueva y llovió. Y uno de ellos ha orado para que no llueva y no ha llovido por 3 años y 6 meses. ¿Quiénes son estos profetas? A ver, la profeta debe dominar este tema. A ver. El primer profeta es Elías y el otro es Samuel. Samuel, ¿cuándo oró? Cuando los israelitas pidieron rey. Porque ¿quién era el rey de los israelitas? Dios. Dios era su rey.
Pero ellos decían, no lo podemos ver. Los otros pueblos tienen a su rey que es un hombre y nosotros queremos tener igualito. Queremos tener nuestro presidente, nuestro rey, decían. Y en ese momento Dios se ha sentido rechazado. Se ha enojado y le dijo eso al profeta Samuel. Le dijo, ¿quieren tener un rey? Pues les voy a enviar un rey y van a ver qué es tener un rey. ¿Y a quién les ha enviado? A Saúl, imagínense. El rey que iba a las guerras sin pedir permiso a Dios y todos iban temblando detrás de él, ¿verdad? Pues Samuel les dijo esto a los israelitas. Está en 1 Samuel 12:18. Y Samuel clamó a Jehová y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día. Y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Samuel les dijo, Dios está molesto porque ustedes han puesto a un rey humano teniendo al mejor rey que se puede tener. ¿Y quieren saber que está molesto? Pues va a llover y va a haber truenos, les dijo. Y ellos seguramente dijeron, no, mentira, chiste debe ser. Ha orado Samuel y se ha oscurecido todo y ha empezado a llover. ¿Y cuántos hacemos eso muchas veces, no? Desplazamos a Dios. Al menos en esta época de alacitas, muchos están desplazándolo por el supuesto Dios de la abundancia. Pero el único Dios de la abundancia es nuestro Señor y Salvador. Por eso David decía, el Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? Pero a veces nosotros hacemos eso. Queremos tener a un Dios de estuco, como los israelitas. Quieren tener algo que puedan tocar, donde puedan ir y arrodillarse. No se conforman con tener a un Dios invisible. Nuestro Dios es invisible porque es omnipotente, omnipresente y omnisciente. El otro profeta que oró era, como decía la profeta, Elías, ¿verdad? Él ha orado para que llueva y para que no llueva. Esto está en Santiago 5, 17, 18, nos dice, escuchen, Elías era hombre, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Porque muchos pueden decir, pero Elías era pues un ungido de Dios, ha resucitado muertos, ha hecho que el aceite y la harina no escasee, ¿verdad? Entonces uno lo puede ver como un superhéroe. Pero aquí Santiago nos dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y esto se puede ver porque Elías, después de ganar en el monte Carmelo a los profetas de Baal, de Acera, ¿qué ha hecho? Se ha deprimido. Porque Jezabel lo ha amenazado de muerte. Y a veces uno dice, pero ¿cómo se va a asustar de una mujer? Pero es que no era solo una mujer, era la primera dama de Israel. Es como si el presidente ahorita, Rodrigo Paz, te declarara la guerra. Imagínate. Puede mandar a todo el ejército boliviano a buscarte. Por eso Elías ha sentido esa depresión. Y ahí se ve que era hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Pero Santiago nos dice, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Esto se dice fácil, ¿no? 3 años y 6 meses. Aquí en La Paz hace años me acuerdo que no estaba lloviendo y todos se preocupaban diciendo, las represas están bajando, no vamos a tener agua, ¿qué vamos a tomar? El hermanito Germán me estaba llamando por teléfono, hermanito, ¿me puedo llevar baldes a tu casa, por favor? Yo le dije, no, hermanito, ora más bien como Elías para que llueva. Y todos estaban asustando. Ahora imagínense 3 años y 6 meses. La palabra de Dios nos dice que había una sequía tan extrema que los animales ya se estaban muriendo porque no había plantitas para comer. No había frutas, no había verduras, no había agua para tomar. Sin agua, ¿será que podemos vivir? No, ¿verdad? Pues aquí 3 años y 6 meses han ido buscando agua de un lugar, de otro lugar. ¿Y qué pasó ahí? En el versículo 18 nos dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Elías demostró el poder de la oración ferviente de un hombre
cambió las circunstancias gracias a su fe. ¿Cuántos tienen fe? Amén. Amén. Eso no podemos perder. ¿Y qué debemos hacer? Orar fervientemente. A veces oramos una vez y nos cansamos y queremos ver el milagro ya nomás. O a veces estamos orando semanas, días, pero aquí Elías ha orado fervientemente, sin cansarse, hasta ver su milagro, sin cesar, como dice. Ahora, ¿qué es la fe? Porque muchos pueden decir, sí, yo tengo fe en Dios, pero ¿qué es la fe? En Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué estás esperando? Tal vez estás esperando un trabajo, tal vez estás esperando salud, tal vez estás esperando que mejore tu economía, tal vez estás esperando sanidad. Pues la fe es la certeza de lo que tú estás esperando. Por eso tú tienes que estar seguro de que lo que tú estás esperando vas a recibir. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, si entendemos qué es convicción de lo que no se ve, es estar convencido de que Dios, a quien no podemos ver, está ahí, existe, escucha nuestras oraciones y responde. Aquí tenemos otra prueba, como Elías ha pedido que no llueva 3 años y 6 meses, y Dios ha escuchado y ha cerrado los cielos. Pero tenemos que tener mucha fe. En Hebreos 11:3 nos dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que por la simple palabra de Dios se ha creado el universo? Una manito arriba. ¿Cuántos creen en el Big Bang? El hermanito Miguel y el hermanito Juan Pablo. No, mentira. Y además Hebreos 11:3 nos dice, de modo que lo que se ve, todo esto que estamos viendo, fue hecho de lo que no se veía. Este púlpito tan bonito ha tenido que existir primeramente en la mente del carpintero, del diseñador, de la persona que ha realizado. Por eso él se ha debido imaginar y ha debido decir, le voy a dar una forma ovaladita, le voy a poner estas letras doraditas para que resalte el logotipo, y arriba no le voy a poner madera, le voy a poner vidrio. Entonces, si se dan cuenta, se cumple lo que nos dice Hebreos, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cada una de las sillas, los parlantes, el televisor, todo ha sido hecho. Y Dios también nos ha creado así. Seguramente se ha imaginado al hermanito Ciel, lo ha empezado a crear como él quería, ¿no? Perfectamente como él quería. Por lo tanto, aquí también vemos cómo Elías, antes de orar, él ha pensado, con su fe ha dicho, voy a orar y no va a llover por tanto tiempo. Y ha puesto en práctica esa imaginación y gracias a su fe lo ha logrado. Elías también ha sido enviado a una viuda, a la viuda de Sarepta de Sidón. Elías ha sido obediente, ha ido donde la viuda ha sido obediente también con Elías y se ha producido un milagro. ¿Por qué les hablo de esta viuda? Porque en esa ciudad no solamente ella era la única viuda, había muchas viudas, pero Dios la ha enviado a ella. ¿Por qué? Porque ella tenía fe. Por lo tanto, si tú estás esperando ese milagro, para que Dios te envíe tu milagro, ¿qué tienes que tener? Fe. Fe. Más fuerte, ¿qué tienes que tener? Fe. Eso, muy bien. Y para tener fe, debemos también empezar a valorar lo que nosotros tenemos. A veces nos ponemos a enfocar, ¿no? Decimos, no tengo trabajo y quiero tener trabajo, pero no valoramos lo que tenemos. No valoramos nuestra casa, ya sea que estés en alquiler, anticrético, y si es tu casa, mucho mejor. No valoras eso. Hay personas que no tienen trabajo y además están durmiendo en la calle. A veces nos enfocamos y decimos, yo quisiera estar sano, pero uso lentes.
Pero hay otras personas que viven sin piernas, sin brazos, y no valoramos aquello. Por eso hoy Dios nos dice, antes de que tu milagro llegue, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu casa? Nos enfocamos en querer tener un trabajo, pero no valoramos nuestra familia, no valoramos nuestro hogar, no valoramos nuestros hijos. Nos enfocamos en querer tener salud sobre alguna enfermedad, pero no valoramos que podemos hablar, escuchar, ver, y si puedes caminar y hoy estar aquí en esta reunión, pues debemos valorar ese regalo que Dios nos ha dado. Lo mismo le dijo a Moisés que vaya a liberar al pueblo, y Moisés le dijo, pero yo no puedo hablar, y le puso excusas. Y Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Para él era una vara nada más. Le dijo que la bote al piso y se convirtió en serpiente. Y con esa vara hizo muchos milagros Dios a través de Moisés. Por eso hoy debemos empezar a valorar lo que tenemos. A la viuda de Sarepta igual. Ella decía que iba a cocinar algo para morirse. Imagínense la idea que ha debido tener ella, ¿no? Llegar a ese punto de escasez tan grande, de saber que lo último que tienes lo vas a cocinar y te vas a morir. Pero con ese poquito que ella tenía, Elías ha hecho un milagro y le dijo, hazme a mí primero y la harina y el aceite no escasearán. Y se produjo ese milagro. Ahora vamos a ver en Primera de Reyes 18 del 41 al 46, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. ¿Cuántos han oído hoy día la lluvia antes que llegue? Antes que llegue. Elías, ahí está Elías. Un fuerte aplauso para Elías. Pues aquí Elías nos dice que ha oído la lluvia. Y eso es tener fe, si se dan cuenta, ¿no? Es tener mucha fe, poder oír la lluvia antes que llegue. Porque en el versículo 42 nos dice, Acab subió a comer y a beber, muy obediente. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. ¿Cómo se ora? Fervientemente, con el rostro entre las rodillas. Si tú quieres orar fervientemente y que Dios te escuche, aquí el profeta Elías nos está dando un modelo. Nos está diciendo que nos arrodillemos y en lo posible que tu cabecita pueda quedar a la altura de tus rodillas. Por lo tanto, él ha escuchado la lluvia, pero todavía no había ni una nube en el cielo. Por eso ha subido al monte a orar. Y vamos a ver qué pasó en el versículo 43. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y Elías, ¿qué le respondió? Le dijo, sube 7 veces más. A veces estamos esperando un milagro y a la primera no resulta. Como este criado de Elías. Le dijo, anda, ven, que yo escucho lluvia. Él ha subido a ver el cielo y le dijo, no hay nada. Subí 7 veces más. Pues aquí nos muestra que debemos ser perseverantes. Porque si perseveramos, vamos a conseguir ese milagro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso a nuestro Señor? Gracias, Señor, porque solamente contigo somos más que vencedores. Y en el versículo 44 nos dice, a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab
hasta llegar a Jezreel. Imagínense, el rey tenía los mejores caballos, ¿verdad? Su carruaje. Incluso Elías le ha dado ventaja. Le dijo, ya va a llover, alista tu carro y partí. Pero gracias a Dios, Elías ha podido llegar antes que el rey. Y solamente a pie, ha ido en el 2, ¿no ven? Ahí vemos el poder de Dios que se manifiesta cuando una persona tiene fe y ora fervientemente. Por eso aquí la palabra, el título de la prédica nos dice, la lluvia de bendición está cerca. Estas son palabras de Elías. Tal vez tú tienes sueños secos, te sientes sin esperanza el día de hoy. Tal vez tú estás como Acab, que veía todas las plantas secas, que veía animalitos muriéndose a su alrededor, que buscaba agua y no encontraba. Pues déjame decirte que Dios puede hacer que vuelva a vivir todo aquello que tú ves destrozado. Si tú tienes fe, solamente necesitamos fe para que Dios pueda obrar. En Levítico 26, 3, 4 nos dice, si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra. ¿Cómo hay que poner los mandamientos? Por obra. Por obra. Todo lo que venimos a escuchar aquí, tenemos que ponerlo en práctica. No podemos dejarlo en la teoría. Ahorita estamos viendo que Elías, gracias a su fe, era capaz de hacer que llueva y deje de llover, orando fervientemente. Por lo tanto, esta noche todos podemos ir a poner en obra aquello. Nos encerramos en nuestro dormitorio, en nuestro aposento, nos inclinamos, nos ponemos de rodillas, la cabecita en medio de las rodillas y ora fervientemente. Y no solamente ores, escucha, ve tu milagro. Como decía la pastorita Roselvi, imagínate, si ya lo tuvieras, ¿qué estarías haciendo? En el versículo 4 nos dice, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Ahora ya para ir terminando, en 1 de Juan 5, 14, 15, nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿cómo tiene que estar lo que pedimos? Conforme a su voluntad, porque como hemos visto, en Sarepta de Sidón habían, digamos, 10 viudas, pero las 10 no han recibido su milagro, solamente recibió una, aquella que seguramente tenía más fe, o tal vez aquella que estaba más desesperada, porque ella ya estaba a punto de morirse, ¿no? Exacto, obediente. Ahora aquí nos dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a subir los de la alabanza, por favor.